preparando y ya estamos en vivo en Facebook nuevamente. Qué maratón que estamos dando desde Efecto Butterfly. Nos estamos divirtiendo un montón. Buenas tardes nuevamente, buenas noches, ya son las 8 de la noche acá en Argentina y quiero nuevamente darte la bienvenida a este encuentro virtual que hoy vamos a estar compartiendo con Fernando Cooperman, que nos va a hablar sobre la magia del lenguaje. Si recién te sumás en el día de hoy, me presento, yo soy Marcelo Díaz, parte del equipo de Efecto Butterfly, y lo primero que quiero hacer es compartirte cómo surgió esta idea de hacer estos encuentros, la experiencia Efecto Butterfly. Poco antes de que el gobierno argentino declare la cuarentena, nosotros empezamos a sentir la necesidad de poder compartir lo que nosotros conocemos, tenemos y mejor hacemos como aporte general a la situación, y nos planteamos qué era lo que nosotros podíamos aportar. Así que desde algunas ideas que nosotros tenemos, como por ejemplo suelo yo sostener como mantra el apagar la tele, y cuando me refiero a eso, me refiero a dejar de consumir noticias que no nos aportan en el día de hoy, que no es lo mismo que estar desinformado, mantenerte informada. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a dar contenido en las redes que sea de calidad y que sea de utilidad en base a lo que estamos viviendo en este momento. El eslogan de Efecto Butterfly es el arte de sinergizar, y eso es lo que hoy estamos haciendo, juntándonos con una serie de colegas, amigos y profesionales de primer nivel que van a estar compartiéndote durante todos estos días, hasta por lo menos hasta el 31 de marzo, diferentes técnicas, herramientas, ideas para poder transitar este momento. Todas estas transmisiones, todos estos encuentros son 100% gratuitos, no tienen ningún costo, se transmiten vía Facebook y quedan grabados en nuestro Facebook. Es decir, que lo vas a poder ver todas las veces que vos quieras, y te invito a incentivarnos todavía más a seguir haciendo este tipo de cosas y a compartirlo. Compartí el contenido, compartí el video, invitá gente a la página, dale me gusta a la página de Facebook de Efecto Butterfly, seguinos en Instagram, y esto nos incentiva a hacer cada vez más de estos encuentros. Nuevamente agradecerte que estás del otro lado, y simplemente darle audio a Fernando para que él salude, y ya salgo yo de cámara y de sonido para dejarle todo a Fer. Fer, ahí tenés audio, ya estás con ellos, yo salgo del audio y de la cámara. Todo tuyo. Hola, buenas noches. Bueno, en estos días, cuando vino esta propuesta, me pareció que era una oportunidad para hablar un poco del lenguaje. Las palabras a veces son solo palabras, pero están relacionadas con las representaciones inconscientes. Hace muchos años estudiaba una forma de preguntar de la programación neurolingüística que se llama metamodelo del lenguaje, y decía que había que hacer estas preguntas hasta que uno llegaba de la estructura de superficie a la estructura profunda, o sea, qué era lo que realmente se representaba a esa persona, y que sabíamos esto porque llegábamos al índice referencial. En ese tiempo, cuando yo lo aprendí, era con un libro que se llama La estructura de la magia 2, y en ningún lado de ese libro decía que era el índice de referencia. El índice de referencia era como una imagen muy rápida, y la metáfora que estaba en el libro es que era una imagen que uno podía poner en una carretilla.
Tiempo después entendimos que había como un pensamiento inconsciente que era muy rápido y un pensamiento consciente que es muy lento. Si yo, por ejemplo, te pregunto qué hiciste hoy desde que te despertaste hasta ahora, o si podés recordar qué hiciste hoy desde que te despertaste hasta ahora, según el nivel de exigencia que tengas, te vas a decir que sí, que no, que más o menos. Pero cada vez que yo hago esa pregunta, el inconsciente que siempre responde, manda una línea de imágenes muy rápidas, donde uno ve que desayunó, que almorzó, que hizo a la tarde, etcétera, etcétera, que a veces pasan en diferentes direcciones, pero es una línea muy rápida de imágenes. Vuelvo a preguntarte para que puedas ver la línea. ¿Qué hiciste hoy desde que te despertaste hasta ahora? Y probablemente pasen todas estas ideas sobre la agenda del día. Así que cada vez que alguien dice algo, nos aparece una imagen en la cabeza. Por ejemplo, si decimos gato, yo claramente veo a un gato sobre mi cabeza. Pero si decimos perro, o decimos auto, o decimos casa, enseguida pasa una imagen muy rápida que responde a los sustantivos concretos, que son estas palabras que refieren a cosas, personas, animales. Hay otras palabras que son sustantivos abstractos y estos hacen que concurran muchas imágenes a nuestra mente que no están definidas. Por ejemplo, si pensamos en la salud o la libertad o la comunicación, nos van a venir muchas ideas porque son sustantivos abstractos. Así que lo común es que nuestros ojos se muevan para todos lados para hacer diferentes representaciones que más o menos nos acerquen a ese concepto. El tema del índice referencial es que nuestros estados de ánimo, así como nuestro sistema inmune y demás, responde mucho a estas imágenes que son muy rápidas, aunque nuestra conciencia no les preste atención. Así que si, por ejemplo, yo hablase de un caballo, solo por nombrarlo, probablemente pase esta imagen del caballo. Y si hablara de un caballo corriendo, probablemente tengas esta imagen de como una pequeña película de un caballo corriendo. La cuestión con estas imágenes es que se ven igual cuando uno pregunta, cuando afirmamos o cuando negamos. Así que si alguien nos dice, ¿podés imaginarte un caballo corriendo? Probablemente digamos que sí, porque vamos a ver esa imagen. Si alguien lo afirmara y nos dice, seguro podés ver un caballo corriendo, lo podés estar imaginando, vemos pasar casi el mismo caballo de la pregunta. Incluso si alguien nos dijera, no te imagines a ese caballo corriendo, veríamos pasar más o menos el mismo caballo. Con lo cual, a esa parte del cerebro que está en la corteza prefrontal, se representan las cosas tanto cuando nos preguntan algo o nos preguntamos algo, cuando afirmamos y cuando negamos. Lo mismo que pasa con estas imágenes inconscientes, pasa con el sonido. Por ejemplo, si alguien nos dice, no te estés diciendo tu nombre mentalmente ahora, lo primero que que hagamos sea decirnos nuestro nombre. O si alguien dijera, no estés sintiendo ahora tu propia respiración, lo más probable es que aunque no estuvieras interesado en eso, hasta ese momento fueras a estar sintiendo la respiración. Así que esto genera como toda una lógica del lenguaje a la cual respondemos con nuestro razonamiento
y toda una lógica de las representaciones que este lenguaje genera, a las cuales respondemos anímicamente. Nuestro cerebro emocional responde más a estas imágenes, aunque sean muy rápidas, que a lo que entendemos. Tal vez en programación neurolingüística se dice que tenemos un auditivo interno, que tenemos la capacidad de recordar cualquier cosa que hayamos escuchado y de combinarlo y de volver a escucharlo. Pienso que en estos días de cuarentena mucha gente ha estado practicando el escucharse más a sí misma y que probablemente se hayan dado cuenta de lo difícil que es para un meditador poder dejar la mente en silencio porque nuestro pensamiento está opinando todo el tiempo. Y cuando opina, opina en lenguaje. Lo llamamos diálogo interno. Es una de las formas que tenemos de pensar. Este diálogo interno, las cosas que nos vamos diciendo durante el día, va generando distintas imágenes. Y entre esto que nos decimos y el sonido con el que nos decimos eso, generamos estas imágenes que hacen que nuestro sistema inmune, nuestro estado de ánimo, vaya más para arriba o más para abajo. Empecé con el tema de la palabra no y cómo representa igual las cosas, porque si alguien nos dice no estés sintiendo tu respiración y lo primero que hacemos es ir a sentir la respiración, pasa que cuando alguien nos dice no tengas pánico o no te angusties o no te pongas ansioso, lo más probable es que nos lleve a representar más ese estado. Con lo cual, por más que la indicación y la lógica del lenguaje esté correcta, el efecto que nos produce, lo que sentimos cuando alguien nos dice eso, es que aumenta el estado de pánico, de ansiedad o de preocupación. Además de la palabra no, también quería llamar la atención sobre la palabra tratar e intentar. Cuando usamos los verbos aparecen en nuestra imagen mental como una foto o como una película. Por ejemplo, el gato camina, aparece como una foto, y el gato está caminando, en general se ve como una película. El conejo salta, es diferente del conejo está saltando, porque en general el conejo está saltando, se ve como una película. Nada de esto siempre, es más o menos cómo funciona el lenguaje. Cuando usamos los verbos en gerundio y usamos la primera persona, que pensamos con la palabra yo, nos metemos adentro de la escena. En cambio, si usamos los verbos en gerundio y usamos la tercera persona, ella o él, se ve como una imagen más enfrente. Así que si digo el caballo está corriendo, probablemente veas el caballo corriendo. Si digo no te imagines al caballo corriendo, probablemente también veas al caballo corriendo. Si te digo podés estar sintiendo tu respiración, probablemente conectes la conciencia ahí, la estés sintiendo. Y si te digo no estés sintiendo ahora tu respiración, probablemente también la estés sintiendo. Pasa con las películas que uno las puede ver de afuera o de dentro. Si digo ella está caminando por la playa,
me voy a imaginar a una persona caminando en una playa y si digo yo estoy caminando por la playa, lo voy a ver como si estuviera yo en ese momento caminando por la playa. Si yo digo el caballo está corriendo, se ve el caballo corriendo, y si digo el caballo está intentando correr, ¿qué ves? Probablemente un caballo haciendo el intento, pero sin correr. O si digo el caballo está tratando de correr, probablemente pase lo mismo. El caballo hace el intento de correr y no funciona. Así que si nos asustamos o nos preocupamos o estamos ansiosos o angustiados o tristes y nos decimos a nosotros mentalmente, no me quiero angustiar, no quiero estar triste, no me quiero preocupar, probablemente eso aumente la sensación. Lo otro que pasa con el lenguaje es que si digo no tengo que asustarme, voy a tratar de tranquilizarme, no solo voy a seguir asustado, sino que va a ser muy difícil que me tranquilice. Porque esa forma de usar el lenguaje es la forma correcta desde la lógica, pero genera inconscientemente representaciones de miedo y de que uno no puede salir de esa situación. Los hipnotizadores antiguos le daban mucha importancia a la imagen que las palabras generaban. Ellos creían que esa imagen era inconsciente y que era mucho más fácil que la siguiera la fisiología o el estado de ánimo que si entendía el significado. Cada vez que alguien nos dice algo, eso tiene un significado, pero para llegar a ese significado, primero nuestro inconsciente, de manera muy rápida, se representa de algún modo lo que nos dijeron. O se representa de algún modo lo que nosotros mismos pensamos o nos decimos. Este era un problema en la comunicación, sobre todo para todos aquellos que tuvieran la intención de ayudar a alguien, por ejemplo, con su estado de ánimo. Ya que si una persona está ansiosa, o está asustada, o está enojada, decirle no te enojes, no te asustes, no te pongas ansioso, solo aumenta el estado. La fórmula lingüística consiste en que conviene aceptar cualquier estado, por desagradable que sea. Fer, Sí, te interrumpo en este punto, de esto que decís de aceptar cualquier estado, por desagradable que sea, sí, y como te contaba antes de comenzar, ahí estamos viviendo en un momento y las interacciones que tuvimos hoy durante todo el día, aparecen ciertos estados de estos que no quiero. O sea, hay muchos de nosotros que no queremos estar en ansiedad, no queremos estar con el miedo, no queremos enojarnos por esto de tener que estar encerrados. Eh, También tengo que aceptar eso, o sea, a mí me enoja estar enojado. Eh, y cómo es que, para qué lo voy a aceptar? que Me justo surge esta en idea. ese momento donde uno no quiere estar enojado, funciona la palabra no, y uno se enoja todavía más. O en ese momento donde no quiero preocuparme, ya el pensar no quiero preocuparme me preocupa todavía más. Un psicoanalista
de la época de Freud, que se llamaba Jung, decía que todo lo que negamos nos domina. Así que negar si me preocupé, si me asusté, si me angustié, lo que va a hacer es aumentar el estado. El problema de esos estados es que el pensamiento positivo a veces tampoco parece ayudar. Porque vos le decís a alguien que está enojado, tranquilízate, y se enoja más, tanto como si le decís no te enojes. O le decís a alguien que está asustado, serenate, y se asusta más, tanto como si le decís no te asustes. El truco hipnótico por el cual esto funciona es que al aceptarlo, con un verbo en indicativo simple lo pone en una foto. O sea, si le decimos a una persona, te asustaste, te preocupaste, te enojaste, te angustiaste, o nos decimos a nosotros mismos, me preocupé, me angustié, me embronqué, me calenté, me enfurecí, estoy triste, cualquiera de esas cosas, ya hace que la imaginación genere una foto de esa situación, no una película. ¿Qué importancia tiene esto en hipnosis? Que cuando queremos que la sensación de algo sea intensa, lo hacemos una película. Y cuando queremos anestesiar esa sensación, lo volvemos una foto. Por ejemplo, tenemos cuando damos los cursos el ejemplo del vaso didáctico. Así que le pido a todos los que estén escuchando esto que piensen en algo que hayan bebido el día de hoy que no haya sido mate. Y por un momento, como si fueran actores o actrices, tomen el objeto en el cual bebían eso con la mano. Y mientras la mano está quieta, hay 3 niveles en el cerebro que saben que hay una fantasía, que tiene pocos píxeles, una fantasía poco creíble, digamos. Ahora, si vamos moviendo el líquido adentro del vaso o de la taza, vamos a estar recordando cuánto pesaba, qué temperatura tenía, de qué material era el objeto. Y esa sensación permite armar toda la matrix del recuerdo, dónde estábamos, qué había delante nuestro, si había más gente en ese lugar, cómo era el sonido en ese momento. Y si detenemos el vaso, la sensación empieza a desaparecer y todo el recuerdo también empieza a volverse más borroso. Porque cuando algo está en movimiento, nuestro cerebro reptil no puede distinguir exactamente si es real o no, y por las dudas responde como si fuera real. Así que te invito a que hagas esta prueba. Si estás asustado, te digas, me asusté, y me puedo ir serenando y sintiendo más seguro y tranquilo. Si estás enojado, te digas, me enojé, y como tantas veces en la vida se me va a ir pasando y después me voy a estar sintiendo seguro, tranquilo. O si estoy ansioso, y también se me puede ir pasando y puedo ir respirando tranquilamente y volviendo a mi centro. Y de casi cualquier cosa podemos usar el lenguaje mental para ponerlo en foto, aceptándolo, usando la letra Y para conectarlo con la idea siguiente que quede asociado, y diciendo en gerundio estos verbos que terminan ando, endo, cómo es que nos queremos estar sintiendo. Estos verbos que terminan ando, endo, si los usamos para hablarle a otra persona o los usamos para hablarnos a nosotros mismos, nos ponen adentro de una película y es muy fácil recuperar sensaciones. Probémoslo un momento.
una de las cosas que más le costaba a la gente cuando queríamos hacer una técnica de programación neurolingüística que se llama anclaje, era recuperar un estado positivo con mucha intensidad. Así que voy a necesitar que uses la voz de tu pensamiento para irte diciendo unas cosas que te voy a ir indicando. Por ejemplo, sí. Eh, ¿Es necesario que la voz del pensamiento también la diga para afuera cuando estás diciendo esto? Yo pregunto por estas representaciones que a veces me aparecen. Cuando hablas de la voz del pensamiento, ¿qué estás hablando? ¿De solo pensarlo, de decir lo que pienso? Un De solo ratito así cortito. pensarlo. ¿Cómo, perdón? De solo pensarlo. Con Genial, pensarlo gracias. alcanza. La ventaja del pensamiento por sobre la voz hablada es que es más rápido y llega más fácil al inconsciente. Así que, por ejemplo, si te podés estar representando un momento que estás en un lugar que te guste mucho. Podés estar eligiendo la época del año y la hora del día que más te guste para estar ahí. Y estar haciendo eso que te gusta estar haciendo cuando estás en ese lugar. Y tal vez puedas ir respirando como en esos momentos, o oliendo, o escuchando lo que vas escuchando cuando estás allí. Además de ir viendo lo que vas viendo en esos momentos. Y en la medida en que todo esto esté ocurriendo como en una película, donde estás haciendo eso que tanto te gusta, es probable que puedas ir recordando cómo era que te estabas sintiendo en ese momento, por lo cual este debe ser uno de tus recuerdos favoritos. Y si estando en esa fantasía podés estar tocando algo de lo que tocabas en ese momento, o moviendo algo, o moviéndote como en ese momento, es probable que puedas estar recuperando más del estado. Y esto es porque el uso de los verbos en gerundio genera estas películas que hacen que el cerebro reptil nos permita conectar con esos estados de ánimo y esas sensaciones. Eh, Aun cuando usáramos la palabra no y dijéramos que tal vez no estás recordando completamente lo agradable que eso era, lo estás recordando igual. Por eso la cuestión con los estados anímicos es que cuando decimos que no, los aumentamos. Y cuando los aceptamos con un verbo en indicativo simple, la imagen que esto genera, la imagen inconsciente que esto genera, hace que el estado negativo vaya de muy negativo, por ejemplo, tendiendo a cero. Si hiciéramos punto en ese momento o coma, por ejemplo, me preocupé y paráramos ahí, tal vez seguiría pensando en ese tema y a lo mejor podría volver a preocuparme en otro momento. Si decimos me preocupé y me puedo estar centrando, alineando y conectando con todos mis recursos para este momento,
puedo pasar de un estado a un estado más conveniente para transitar este momento. Yo creo que a muchos de nosotros nos gustaría en muchos momentos poder guiar estos estados negativos a estados que nos convengan más, sobre todo cuanto más difícil es la situación y mejor es el estado con el que podemos encararla, más recursos tendremos y más posibilidades tendremos de no solo de sentirnos bien, sino de usar mejor nuestra mente. Así que lo que pensábamos es esto, que para cualquier estado negativo que tengas, la fórmula básica sería, me pasa esto y quiero estarme sintiendo de este otro modo para poder atravesar mejor esta situación. Y diciendo de qué modo te querés estar sintiendo. Milton Erickson, un psiquiatra norteamericano que era el que utilizaba el lenguaje de esta manera, era famoso, él lo llamaba el principio de utilización. Y en las cosas que hay escritas de él se puede rastrear que lo usaba para todo tipo de estados negativos. Si una persona estaba ansiosa, en lugar de decirle no se ponga ansiosa o tranquilícese, él decía, usted está ansioso. Y no sé si se puede ir tranquilizando y sintiendo seguro y tranquilo rápidamente. O si una persona estaba enojada, él decía, usted se enojó. Y probablemente también haya momentos donde se vaya tranquilizando y sintiendo tranquilo y seguro. O usted está preocupado y en lugar de decirle no se preocupe o tranquilícese, él aceptaba eso y decía usted está preocupado y se puede ir serenando y tranquilizando. Pasaba que Milton Erickson había tenido 2 ataques de polio y muchas veces tenía dolorosos calambres. Y él había aprendido a usar esta técnica para sus dolores más intensos. Y pensaba que por doloroso que fuera, al aceptarlo y ponerlo en una foto, conseguía como hacer este efecto, ir de lo más profundo del dolor a más cerca de cero. Y después se decía cómo se quería estar sintiendo. Porque como la regla de funcionamiento del inconsciente es el desplazamiento, está yendo todo el tiempo de una idea a la otra, podemos pensar conscientemente hacia dónde queremos dirigir nuestro inconsciente. Entre estos fenómenos que produce el lenguaje, había un fenómeno que era el fenómeno de la búsqueda transderivacional. Milton Erickson pensaba que si pensábamos algo que no podíamos encontrar la representación en nuestro banco de memoria, nuestro hemisferio derecho, la parte creativa de nuestra corteza prefrontal de la derecha, generaba una imagen para representar eso. Es decir, que si alguien hablaba de un canguro de color anaranjado con rayas violetas, probablemente la gente fuera a su hemisferio derecho a representarse este canguro. Porque juntamos los colores con la imagen que tenemos del recuerdo y hacemos esa imagen creada. Esa imagen hace que podamos ir a nuestro hemisferio derecho que tiene otras particularidades que el hemisferio izquierdo. Y en ese hemisferio
hacer cambios es como hacer cambios en el mundo de los sueños, parecen más reales. Las otras palabras que utilizaba para hacer efectos en la imagen eran los adverbios. Los adverbios de modo que son unas palabras que terminan en mente. Y entonces, por ejemplo, si yo digo el elefante está caminando, probablemente vean la película. Si dijera no se imaginen al elefante caminando, probablemente volviera a pasar el mismo elefante caminando. Pero si digo el elefante está caminando lentamente, probablemente el elefante camine de un modo diferente que si digo el elefante está caminando rápidamente o el elefante está caminando alegremente, que va caminando de modos distintos. Así que Milton Erickson usaba los adverbios de modo para hacer efectos especiales sobre la película inconsciente que nos estábamos representando cuando decía alguna oración. Así que cuando daba cursos y seminarios, decía, ustedes están aprendiendo esto conscientemente y también inconscientemente. Son cosas que realmente ya saben, solo que algunas personas no saben que las saben, pero su mente inconsciente se ha representado las cosas así desde que son chicos y les ha servido de fuente de recursos para innumerable cantidad de soluciones a lo largo de la vida. Así que él siempre le preguntaba si la gente prefería usar estos recursos del lenguaje, por ejemplo, conscientemente o inconscientemente. Si prefieren estar cambiando su estado conscientemente, diciéndose a conciencia, por ejemplo, sí, me angustié y también me puedo estar recuperando la respiración, en el eje y sintiéndome de mejor humor. O si de preferencia preferirías que tu mente inconsciente hiciera esto, que aceptase el estado y te llevase a un estado mejor, donde puedas estar usando de mejor modo tus recursos inconscientes y los recursos conscientes. Por eso es que estos usos del lenguaje no tienen que ver con la lógica formal con la que nos comunicamos. Y cuando leía a Milton Erickson me llamaba la atención el modo en que usaba el lenguaje, porque muchas veces no respetaba esta lógica. Cuando por otro lado leía los textos de Erickson, viendo cuáles eran las imágenes que esto me generaba, empezaba a entender por qué funcionaba este lenguaje hipnótico, como si pudiese ver lo que realmente estaba diciendo. Así que, como no sé exactamente qué cosas puede ser que te estés diciendo ahora y a qué estados te conduce eso, puedo decirte que hay estados que hacen que el sistema inmune sea más débil y estados de ánimo que hacen que el sistema inmune funcione mejor. Y atrás tengo un espectáculo de gatos que, como era lógico, tenían que hacer la aparición. Los estados de ánimo, sí. ¿Alguna Sí, sí, ya. pregunta? No hay preguntas, pero ya que trajiste el espectáculo de gatos, te cuento que ya han comentado que te sacan protagonismo, o sea, hay Sí,
como un protagonismo importante de los gatitos, así que ya los teníamos integrados a la imagen de todo esto. Para ser Eh, mago es importante tener bellas asistentes. Exactamente. Flor dice, yo no sé si el gato es real o ya estoy viendo una película. Sí, sí, sí. Esas dos son reales. Se las muestro para qué. Y me acompañan siempre cuando trabajo, forman parte del paisaje del consultorio, salvo las primeras sesiones de la gente que le tiene fobia a los gatos, claro. Claro, genial. Así que bueno, de este lado hay muchos agradecimientos por la información, saludos desde distintos lugares de Argentina, desde distintos países de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Chile, eh, mucho amor dando vuelta en el ambiente y mucho agradecimiento por lo que estás compartiendo, Fer. Eh, Definitivamente, por lo que yo percibo a partir de los comentarios, eh, esto está sucediendo este aporte que tanto nos proponíamos. Valeria pregunta qué era lo que ibas a decir sobre los estados de ánimo y con esta pregunta te dejo Sí, para continuar. gracias. Cuando damos los cursos habitualmente yo comienzo a explicar esto diciendo que los estados de ánimo negativos no aceptan órdenes, pero sí aceptan ser liderados. Por eso cuando alguien nos quiere ordenar, no estés preocupado, no te asustes, no entres en pánico, lo que hace es aumentarnos ese estado negativo. Sin embargo, los estados negativos son susceptibles de ser liderados. El modo para liderarlos es acompasar primero el estado, sea cual fuera, y reconocerlo. Me pasa esto. O reconocérselo a la otra persona. Estás ansioso, te preocupaste, te angustiaste, te asustaste. Esa sola parte ya va a hacer que el estado tienda a ir de lo más negativo a cerca de cero. Y decir además, o decirnos además, te puedes ir tranquilizando y puedes ir mejorando tu estado y te puedes estar sintiendo mejor y puedes estar respirando más tranquilo y seguro y puedes estar retomando tu eje y puedes estar dándote tiempo. Todas esas cosas que nos decimos después en gerundio pueden hacer que nos lideremos a estados mejores. Por eso pensamos que no conviene el camino de la represión, de decir no me pasa esto cuando eso me pasa, y tampoco el de ir directamente a cómo queremos estar sin reconocerlo, porque es muy difícil dar esa orden y que nuestro estado de ánimo nos siga. En cambio, si nos reconocemos en el estado de ánimo negativo y nos lideramos a cómo nos queremos estar sintiendo, conscientemente o inconscientemente, es muy probable que por lo menos, digamos, no sé si sirve para sentirse eternamente feliz y bien, pero no vamos a estar retroalimentando nuestros estados negativos. En Argentina a eso le decimos darse manija. Y es un modo de utilizar el diálogo interno que nuestra mente tiene algunos circuitos que son capaces de describir problemas y dificultades para que las analicemos y las pensemos con mucha precisión. Y a veces este mismo modo de pensar, si nos asociamos y nos metemos en esa idea, puede hacer que nos sintamos cada vez peor, pero ya no por lo que está pasando en la realidad, sino por nuestro modo de pensar eso. Y hay modos de que podamos pensarlo de diferentes maneras, y uno de ellos
es hablarnos diferente o pensarlo diferente. Hay como, cuando pensamos en la comunicación y en los modos de pensar, una estrategia mental completa requiere de la estrategia del sistema representacional y la fisiología, el estado de ánimo. La posición que recomiendo para sentirse mal es que en vez de estar sentados en el eje, te derrumbes de la boca del estómago, de la cabeza, y que inclines la cabeza hacia la izquierda si sos diestro, y esa es la posición así como del pensador de Rodin, en la que comúnmente la gente se da manija. Y es fácil en esa posición deprimirse, sentirse mal, angustiarse, preocuparse de más, etcétera, etcétera. Por otro lado, si quisieras estarte sintiendo mejor, mi recomendación es que por un momento te sientes para atrás en una silla. Más o menos así. Que la cabeza quede atrás del pecho y que puedas relajar los hombros. Y en esa posición, si todavía te sentís mal, te digas me siento mal así y me quiero estar sintiendo, y te digas cómo te querés estar sintiendo, consciente o inconscientemente. Cuando cambiamos de posición, vimos hace muchos años con mi hermano, hicimos un diseño de la mente que se llama la mente holográfica, y según la posición en la que estamos, favorece que pensemos o que nos hablemos de mejores maneras o de peores maneras, de modos más inseguros o de modos más seguros. En general, cuando estamos en el eje o estamos hacia atrás, la voz del pensamiento, fíjate cómo suena. Te propongo que te pongas así y te doy unos segundos para que escuches cómo pensás la vida desde esta posición. Y ahora te propongo que lo inviertas, que te pongas en el eje, te derrumbes de la boca del estómago y de la cabeza, te apoyes hacia tu izquierda y que escuches un momento cómo suena ahí tu voz interior. Suficiente con eso, salvo que te guste sentirte mal por algún motivo. Entonces volvemos al eje, 2 respiraciones en el pecho para salir del estado anterior, nos ponemos para atrás. Yes. Una de las magias que tienen los verbos y el lenguaje es que nos pueden desplazar en el tiempo. De hecho, nuestra mente tiene reservados lugares para representarse las ideas, las imágenes según de qué tiempo se trate. Yo, cuando mis hijas eran chicas, le enseñaba que los verbos venían en 3 televisores. Uno para el pasado, uno para el presente y uno para el futuro. Que si digo el elefante caminaba, aparece en un lugar distinto que el elefante camina o el elefante caminará. Si digo el caballo corría, el caballo corre, el caballo correrá, yo me represento las imágenes en 3 lugares distintos del espacio. En cambio, cuando digo eso mismo en primera persona y digo yo caminaba, yo camino, yo caminaré, el yo caminaba me lo imagino más como atrás, el yo camino del lugar y el yo caminaré como adelante. Así que cuando me digo hoy me preocupé un montón y mañana me quiero estar sintiendo más seguro y tranquilo todo el día,
lo que hago es estarme proyectando un futuro mejor. Si digo, mañana no me quiero preocupar o no me quiero angustiar, probablemente me esté imaginando un futuro más complicado. Hay cosas a las que no sabemos que son de la situación, seguirán ocurriendo y seguiremos respondiendo de la mejor manera a estos eventos. Y pertenecen como a nuestra representación de lo que es lo externo. Ahora, el estado y la actitud con la que vamos a estar atravesando esos momentos, eso es algo que sí podemos decidir nosotros. Y el modo del lenguaje para hacer eso es que usamos el verbo en futuro y lo pensamos en primera persona. A mí me pasaba que cuando damos cursos de liderazgo en deportes o en empresas, siempre explicamos que hay un camino de estar mal a estar bien, que es fácil de recorrer, y hay un camino de estar bien a estar mejor, que también es fácil de recorrer. Que lo que es difícil es ir de estar mal a estar mucho mejor. Así que si hoy tuve un buen día, reconocerlo y aceptarlo, como la verdad es que estuve tranquilo, descansé un montón, estuve a gusto, comí cosas ricas, y mañana también me puedo estar sintiendo mejor y estar disfrutando más de todo lo que estoy leyendo y de alguna serie de Netflix y de todas esas cosas que estoy haciendo, y irme programando no solo para dejar de estar mal y estarme sintiendo bien, sino cómo es para de estarme sintiendo bien a estarme sintiendo mejor. Como actitud, a lo mejor no es el 100% de nuestro día, pero es una parte muy importante. Tanto por nuestro sistema inmune como por nuestras habilidades mentales, como por nuestra experiencia subjetiva de cómo vamos viviendo la cosa. Así que si algo te preocupa, conviene que te digas me preocupó y puedo irlo resolviendo y viendo modos de estar utilizando esto para estarme sintiendo mejor. Si algo te asustó, conviene aceptar eso y decir me asusté y me puedo estar centrando, respirando tranquilo y sintiéndome seguro para estar en la mayor disposición de recursos para esto que va a venir. Y si algo te indigna, me indignó, y si algo te enoja, me enojó. Y me puedo estar sintiendo y te vas liderando a mejores estados. Y en caso de que ya te estuvieras sintiendo bien, está bueno estar utilizando eso como plataforma de lanzamiento para estarte sintiendo mejor. Y decirte, hoy me sentí bien y mañana lo puedo estar disfrutando todavía más, sintiéndome todavía más seguro, más tranquilo, más a gusto. Como un modo de estar utilizando esta parte tan chiquitita del pensamiento consciente, que es el auditivo digital, de un modo que te sirva para estar sintiéndote, si estás mal, estarte sintiendo mejor, y si te estás sintiendo bien, estarte sintiendo todavía un poco mejor. Bueno, Marce, como veo que ya nos acercamos a la hora, quería saber si había preguntas. No, gracias, Fer. Te cuento que ahí tengo una pregunta en particular, además de, como te decía,
mucho agradecimiento y agradecimiento en cuanto al momento y demás. Hay una pregunta de Euge Bonfante que pregunta si hay alguna lectura en la que pueda profundizar estos temas, algún texto para empezar y demás. Tal vez a mí no se me ocurre, pero supongo que tal vez vos, si tenés presente algo, porque permitime antes de esto, les cuento que gran parte de todo esto que Fer está compartiendo tiene que ver con desarrollos, estudios y prácticas propias de él, ¿sí? Y mucho de ello aparece a través de todos los años de experiencia, que son 40, Fer. Mucho de esto aparece más que de libros de texto, aparece a partir de la experiencia. Por lo menos yo lo tengo así. No sé si vos tenés alguna bibliografía para compartir. La verdad es que así de simple no. Claro. Pero hay muchos, a ver, me pasó que en la universidad estudié lingüística estructuralista y después por programación neurolingüística estudié lingüística funcionalista y durante muchos años estudié cómo se usaba el lenguaje para la hipnosis y qué era lo que lo hacía funcionar y cómo esto se relacionaba con los sistemas representacionales. Y así que te diría el instinto del lenguaje de Pinker, la estructura de la magia de Bandler y Grinder, que es el lenguaje de Chomsky, y estructuralismo, el lenguaje de estructuralismo de Saussure, y un poco de Sapos a Príncipes para ver cómo son los sistemas representacionales, y después con todo eso leerte algo de Erickson de los textos originales. Erickson, los libros están escritos sobre él, pero están los trances completos. Por ejemplo, en una terapia no convencional de Jay Haley, o en un seminario didáctico con Milton Erickson de Jeffrey Sage. La verdad es que yo tuve 40 años para juntar todo eso y llegar a la síntesis de lo que decía Claro. hoy. De mi parte, por lo que estabas nombrando, Fer, Todos esos libros. perdón, decía que lo que estabas nombrando, nada es lectura livianita. No. No hay nada que sea lectura livianita ni inicial. Y lleva un tiempo, entiendo, todo este tiempo que a vos te llevó poder hacer esta síntesis para poder compartirnoslo con la forma tan simple y sencilla que hoy nosotros lo estamos recibiendo. Muchos dicen que ahora te toca escribir un libro. Tenemos por suerte hoy la maravillosa forma de compartir a través de los videos, las grabaciones, obtener los cursos presenciales. Ahí pregunta Andrea si vas a dar algún curso online. Vamos a ver, estamos con todos estos movimientos, estamos viendo cómo podemos implementar algunas cosas que hasta ahora llevan mucho tiempo presenciales. Vamos a ver qué es lo que podemos organizar online. Así que bueno, agradecidos todo el mundo. Así que Fer, muchas gracias. De nuestra parte de Efecto Butterfly también súper agradecidos. Con vos nos volvemos a ver el jueves, el viernes a las 8 de la noche, que vas a estar compartiendo tu modelo de mente holográfica. Sí. Mañana a las 8 de la noche va a estar compartiendo mente holográfica Daniel Cooperman, el otro co-desarrollador, tu hermano, con quien desarrollaron el modelo de mente holográfica, así que mañana le toca a
a Dani mañana a las 8 de la noche y vos el viernes mente holográfica. Así que, Bueno, muchas gracias a todos por su atención durante una hora seguida y ojalá les sea de utilidad para estarse liderando mejor. Muchas gracias. muchas Maestro, gracias. por ocuparte de toda la producción y hacerlo posible. Muchas gracias. Gracias, Fer, un placer. Y